En el mensaje anterior hablamos del Evangelio según San Juan capítulo 8, pero llegamos hasta el versículo 20 solamente. En esta ocasión, el mensaje 29 comprende la sección 21 al 30 del mismo capítulo 8 de San Juan. Como dijimos en el mensaje anterior, Cristo se identificó con el Padre, con Dios mismo, con la expresión yo soy. Pero nuevamente en este capítulo vamos a encontrar que reiteradamente está yo soy, yo soy, yo soy. Por ejemplo, en el versículo 23 dijo el Señor Jesucristo, yo soy de arriba. Y ciertamente porque había venido del cielo, había descendido hasta la tierra. El versículo 24 dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ciertamente, los fariseos, los saduceos, los escribas, muchos de ellos no creían que Él era el que era, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento. En el versículo 28 dice el texto sagrado, entonces conoceréis que yo soy. Está afirmando nuevamente que Él es el Dios, el único, el vivo, el verdadero. Por otra parte, Jesús les había hablado que era la luz, porque la luz disipa todas las tinieblas, toda la oscuridad, quita las vendas de los ojos de los hombres. Así tenemos, por ejemplo, dicen que en cierta ocasión, posiblemente ya han escuchado ustedes, hermanos, esta ilustración. Dicen que en cierta ocasión un niño salió con una cesta e iba gritando, perritos paganos, baratos. Y nadie le compró ningún perrito. A la semana siguiente salió nuevamente y entonces dijo, perritos cristianos. Y una dama se le acercó y le dijo, oye niño, la semana pasada yo te oí que decías perritos paganos y ahora dices perritos cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y el niño dijo, bueno, es que la semana pasada no habían abierto los ojos y ahora en esta semana ya los abrieron. Ahora sí son perritos cristianos. La verdad es que es una anécdota simplemente, pero lo importante es que hay mucha gente pagana que tiene que abrir los ojos, pero esos ojos solamente se abren con la luz del Evangelio que le llega hasta sus vidas. En la parte introductoria a esta sección hallamos la gran ignorancia nuevamente de los enemigos de Cristo, esos que se decían lectores asiduos de la palabra, esos que se decían exégetas, que sabían hacer exégesis de cada pasaje de la Biblia, bueno, del Tanaj, o del Tanaj, del Antiguo Testamento. Esos hombres eran unos totales ignorantes, porque tenían vendados sus ojos. El mismo diablo o cualquier demonio les había vendado sus ojos para que no vieran que ese con el que estaban hablando era el Mesías prometido. Pero nosotros, gracias le damos a Dios, porque aunque no vimos al Mesías, aunque no vimos a Jesús, aunque no vimos al Cristo en persona, lo hemos creído por fe. Y es una bienaventuranza para nosotros, porque ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Hablando de ignorancia, hoy en día hay también mucha ignorancia espiritual. Y digo ignorancia espiritual a los que yo llamo en ocasiones ateos cristianos, porque conocen toda la Biblia, como dicen algunos, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis. Sin embargo, no hacen
lo que dice la palabra de Dios. Por eso Santiago 1:22 nos dice que tenemos que ser, dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y eso es lo que tenemos que ser. Esta sección de la que estamos hablando nos presenta grandes enseñanzas de Jesús. Bueno, en toda la vida de Jesús hay grandes enseñanzas, pero me centraré en esta sección solamente para hablar de 4, y en particular de 3, y concluiré con la cuarta enseñanza de Jesús. Principia el versículo 21 con esta frase: otra vez les dijo Jesús. En otras palabras, Jesús fue reiterativo con sus discípulos, con los apóstoles, con los enemigos inclusive de él. Les repetía y les repetía las enseñanzas, pero los enemigos no querían escucharlo. Por eso, Dios desde el Antiguo Testamento dijo que tenía que repetirse y repetirse la palabra. ¿Qué es lo que dice el libro de Deuteronomio? Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, como lo estamos en estos días, en esta cuarentena. Son 5 semanas que llevamos y estamos en cuarentena todavía. Pero estamos en la casa. ¿Pero qué podemos hacer? Pues seguir estudiando la palabra, seguir orando y seguir teniendo nuestros cultos. Ustedes, mis hermanos de las Águilas, pues tienen cultos los jueves, tienen cultos el domingo en la mañana, tienen cultos el domingo en la tarde, y por qué no tener también sus cultos familiares, de los cuales ya una vez hablamos en el templo. Les había enseñado y repite ahora las doctrinas sobre la vida eterna en los cielos. En segundo lugar, la ignorancia, que es un pecado que lleva a la muerte. En tercer lugar, la doctrina de la unidad del Padre con el Hijo que estaba en la tierra. Y la cuarta gran doctrina: todo está bajo la soberanía de Dios para hacer su voluntad. Entonces vayamos desarrollando estas enseñanzas, estas doctrinas que Jesús quiso que sus enemigos escucharan, que también los suyos las oyeran, pero que, amados hermanos, también ustedes, ahora que están en sus casas, puedan recordar esas doctrinas, esas enseñanzas. En primer lugar, sobre la vida eterna. Dice el versículo 20: yo me voy. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se lo estaba diciendo a sus enemigos. Vosotros no podéis venir. En estos días han habido muchas muertes de incrédulos, de creyentes, y la gente se hace tantas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que se hacen algunos: ¿por qué si esa persona, si ese hombre o si esa mujer eran tan cristianos, por qué se murieron de COVID? Otros dicen: ¿será que ahora por aquí andan vagando todavía las almas de esos que murieron? Otros dicen: bueno, murió, ¿y a dónde se fue? Porque quizá anda en el espacio, ¿o a dónde se fue? Es la pregunta que la gente se hace. Otros más dicen: bueno, yo estoy contento, porque me voy a ver con mis familiares allá en el cielo. Y los que piensan así, los que dicen así, es porque ignoran la palabra de Dios. Porque la pregunta es: ese hermano que murió,
¿por qué murió si era tan cristiano? Y tenemos que afirmar que Dios, en su soberanía, quiso que esa persona muriera. Ya había acabado en esta tierra su obra, como el Señor Jesucristo terminó su carrera, su ministerio, su obra. Y ese hermano quizá ya había terminado su obra. Entonces el Señor por eso se lo llevó. Y gracias a Dios porque está gozando de la presencia de Dios en el cielo. Hay gente que ignora que la muerte del cristiano es solamente un paso de esta vida efímera, pasajera, con dolores, con tantas enfermedades, con problemas, con vicisitudes de la vida, con todo eso, pero todo termina. Pero el cristiano pasa de esta vida directamente al cielo. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y de los incrédulos? Los que no creyeron en Cristo, su lugar es el infierno. Porque no piensen, amigos, hermanos, que al cielo se van los buenos y que al infierno se van los malos. Porque pregunto, ¿quién es bueno? El mismo Señor Jesucristo dijo, solamente Dios, el Padre, es bueno. Pero los demás, todos los demás del mundo, no somos buenos. Ni las cosas aparentemente buenas que hacemos, dice la palabra de Dios, que todas son como trapos de inmundicia. Esas personas que piensan de esa manera, también no conocen lo que dice la Biblia. Porque en la epístola a los Hebreos, dice la palabra de Dios así, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio. Y esto es hablando de creyentes y de no creyentes. Viene el juicio. Y el hombre pasa inmediatamente, dice uno de nuestros catecismos, que las almas de los creyentes pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando unidos todavía a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Así es que ellos, por la justicia de Cristo, ellos han sido justificados y pasan por eso inmediatamente a la gloria. Pero los incrédulos, los que nunca creyeron en el Señor, por supuesto que tienen que ser juzgados y les va a dar la oportunidad el Señor de que se defiendan. Algunos quizás estuvieron en el templo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, quizás hasta predicaron. Se van a defender, van a decir, Señor, nosotros predicamos, o como dijeron aquellos, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios? Y el Señor les protestará diciendo, nunca os conocí. Pero gloria a Dios porque nosotros estaremos gozando de la presencia del Señor. ¿Qué nos resta? Hablarles a esas personas que no conocen de Cristo, para que también ellos puedan recibir a Cristo y pasen también al cielo en cuanto mueren. Sobre la interrogante, ¿qué se hacen algunos, interrogante que se hacen algunos cristianos? ¿Volveremos a ver a nuestros familiares? Y otra vez vamos a la palabra de Dios para ver cuánta ignorancia hay en algunos. Incluso puede ser que algún hermano presbiteriano todavía esté pensando, ay, cuando yo muera voy a ver a mi mamita, a mi papá, al que amé tanto. Voy a ver a mis hijos, a mi hijo, aquel que murió chiquito. Yo hago varias preguntas. La primera es esta. ¿Será tan importante ver a alguno de nuestros familiares cuando muramos? ¿O alguno estará pensando, es que yo quiero ver a San Pedro, a San Juan, a mis hijos, que no lo importante es estar con Cristo
Así decía San Pablo, que estar con Cristo es mucho mejor. Pero hay gente que todavía está pensando, es que yo voy a ver a mis familiares. Y volvemos a la palabra. ¡Qué ignorancia! ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 23? Bueno, y también Mateo 24 y Mateo 22, particularmente Mateo 22, cuando está reprendiendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Y en el capítulo 22 habla de los saduceos. Llegaron los saduceos y le hicieron una pregunta al Señor. Le pusieron una ilustración. Señor, una mujer se casó, pero según la ley, murió su marido y se casó con su hermano. Y se murió ese otro hermano. Y así, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el séptimo. En el reino de los cielos, ¿de quién será mujer? Porque los 7 la tuvieron. ¿Y qué dijo el Señor? Erráis ignorando las escrituras. Porque en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, sino son como los ángeles de Dios. ¿Y cómo son los ángeles de Dios? Pues los ángeles de Dios, según el apóstol que escribió Hebreos 1:14, dice que son los espíritus administradores al servicio de Dios y de nosotros, sus hijos. Hermanos, ¿cómo son los ángeles? Pues son asexuales, son espíritus. Entonces, hermanos, no voy a llegar como espíritu y voy a preguntar al otro espíritu, oye, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde están mis hermanos? No, no vamos a hacer eso. Lo importante es estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así es que no estemos pensando ni estemos errando las escrituras. Y aquí entramos a una segunda consideración. La incredulidad es un pecado que lleva a la muerte eterna. Versículo 21. En vuestros pecados moriréis. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y aquí surge otra pregunta que ha hecho la gente en estos días. Los incrédulos, los perversos, los malos, que ya mueren, sus almas pueden morir. Y es que tenemos el concepto nada más de la muerte física. Pero hay otra muerte, la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Ustedes lo saben, lo han escuchado, lo hemos predicado. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna es la separación del hombre con Dios y de estar en el infierno, en el lugar de tormento, en el lugar de fuego, como dice la palabra de Dios, que se usan muchas figuras en la misma palabra. Así es que esa es la muerte. Y como dice la palabra de Dios, es la muerte segunda. Ya pasaban por la física, ahora pasan por la muerte segunda. En una plática que tuve con una persona, me decía que ni creía en la Biblia, ni en la existencia de Jesús, mucho menos en el infierno. Y de todas maneras le presenté el mensaje salvador de Jesucristo. Qué triste es que al final él se dé cuenta que realmente existía el infierno, o que existe el infierno. Cuando se dé cuenta que es un lugar de tormento, que está alejado de Dios, cuando se dé cuenta de eso, quizá quiera arrepentirse, pero será muy tarde, demasiado tarde, porque ya estará en el infierno. Por otra parte, en este aspecto, ¿qué queremos decirle a las personas que siguen siendo incrédulas? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se presentó Tomás. ¿Y qué le dijo? Dijo a los suyos,
a sus compañeros, si yo no viera sus manos, si yo no viera su costado traspasado, no creeré. Y Jesús se presentó en 2 ocasiones en ese lugar donde estaban, las puertas cerradas. Les dijo, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Y ahora le dijo, Tomás, ven, mete tu mano. Vio sus heridas, vio su costado y le dijo, no seas incrédulo, sino sé creyente. Juan 20:27. En ese momento cayó postrado Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento creyó realmente en el Cristo resucitado, porque después de todo, esa es la doctrina fundamental también de nuestra iglesia cristiana, que Cristo no quedó en la tumba, sino Cristo se levantó de la tumba. Ahora pasemos a la tercera consideración, la unidad de Cristo con el Padre. Siempre estuvieron unidos, siempre estuvieron pensando lo mismo. Dice el versículo 26, yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él nada habló que no estuviera de acuerdo con el Padre. Siempre estuvieron en la misma sintonía, en la misma línea, en el mismo pensamiento, con el mismo poder, con la misma gloria. Con esto queremos decir, siempre estuvieron unidos. Y viene una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Nosotros como iglesia estamos unidos? Entonces, pregunto, ¿como iglesia estamos unidos? Le hablamos a todos los hermanos por teléfono, ¿cómo estás, hermano? ¿Les ayudamos a los que tienen necesidad? ¿Oramos por los enfermos? Eso nos falta esa unidad. Aunque estamos separados físicamente, debemos estar unidos espiritualmente. Por último, en esta cuarta consideración, Cristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Aceptó la voluntad de su Padre. Hermano amado, una última pregunta. ¿Tú estás aceptando la voluntad de Dios en estos días? ¿En esta cuarentena? ¿O reniegas de Él? ¿O te enojas porque no tienes trabajo? ¿O porque no tienes dinero? ¿O porque no puedes salir? Hermano, te digo, acepta la voluntad del Padre. Porque Cristo aceptó esa voluntad. Hizo lo que el Padre decía. Aceptó lo que el Padre determinaba. Aceptemos la voluntad. Y si no la aceptamos, bueno, cada quien tiene su respuesta. Que Dios los bendiga.